A varios. Buenas noches, bienvenidos a 2021. Mi nombre es René Gastelumendi y hoy voy a reemplazar a mi compañera Mávila Huertas. Vamos a hablar, por supuesto, ya casi a una semana de producidas las elecciones, la primera vuelta. Vamos a de gobierno, para lo cual hemos invitado a varios virtuales congresistas de los diversos partidos que han conseguido escaños en el nuevo Parlamento 2021. Pero la noticia del día, quien se ha robado, digamos, la atención mediática, es la inhabilitación del presidente Martín Vizcarra. Acaba de suceder hace... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el... votos, el actual Parlamento ha inhabilitado a Martín Vizcarra por el caso Vacuna Gate por 10 años. Lo propio se ha hecho con Pilar Macetti, por 8 años, con la ex ministra de Salud y con la ex canciller Elizabeth Astete, a quien la han inhabilitado solamente por 1 año. Tenemos las declaraciones del expresidente Martín Vizcarra, quien ha dicho que va a acudir a instancias internacionales para defenderse. Nosotros tenemos la confianza de que esta medida se va a revertir en las instancias correspondientes, tanto en instituciones autónomas, nacionales e internacionales. Se va a revertir esta situación. Ya hemos presentado un recurso de amparo ante el Poder Judicial. También se ha presentado una medida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a presentar todas las decisiones que corresponden y no tenemos... Mori en segundo lugar con 24 curules. Hemos invitado a un congresista virtual que se llama Jorge Morante. Él ha sido el congresista más votado de Fuerza Popular en Loreto. Se ha hablado mucho del Ande, se ha hablado mucho de nuestros compatriotas de la Sierra, pero se ha hablado muy poco de los compatriotas amazónicos, una región tanto o más postergada. Hay muchas postergaciones en el Perú. Hemos invitado a Jorge Morante para conversar sobre sus propuestas y también sobre su visión respecto a la corrupción de las autoridades locales y regionales, que tienen mucho que ver con esta percepción respecto al poco dinero que llega a las zonas más alejadas del país. Buenas noches, señor Morante. Buenas noches, René. Muchísimas gracias por la invitación. Generalmente uno tiene el prejuicio de preguntarle a las personas con habilidades diferentes como usted, ¿por qué no su labor política se dirige a personas con habilidades diferentes o con algún tipo de discapacidad? Sin embargo, ese no es su fuerte, señor Morante. Sí, efectivamente, porque creo que definitivamente la situación de una persona con discapacidad... No me gusta mucho el término de habilidades diferentes, la verdad, pero sí tal vez el de discapacidad es bastante más efectivo. Te digo, el hecho de pretender también someternos exclusivamente a ver asuntos de personas con discapacidad también es claramente un acto de discriminación. No digo que no se deba de tocar, no digo que no se deba de ver, de hecho, yo también lo hago. Sin embargo, evidentemente con eso no es con lo que me gano la vida, y me he ganado la vida durante todo mi ejercicio profesional. Y creo que las personas con discapacidad perfectamente podemos desempeñarnos muchos otros ámbitos de la vida que no sean necesariamente aspectos vinculados a la discapacidad en sí misma. De acuerdo, lo cual no quiere decir que usted desde su lugar con problemas de visión no vaya también a velar por compatriotas con problemas similares. Por supuesto, claro que sí. Es más, dentro del plan de gobierno de Fuerza Popular que hacemos al Perú 2021, está muy bien establecido la idea de hacer una reforma, reestructuración y fortalecimiento con ADI para que sea una institución que realmente proteja los derechos de las personas con discapacidad. Luego de eso también hacer valer a rajatabla el tema del 5% de personas con discapacidad como cuota laboral en el Estado, lo propio del 3% en la actividad privada, en aquellas empresas que tienen más de 50 trabajadores en planilla, cosa que no se cumple bajo ningún punto de vista ni en el Estado ni en el sector privado, y eso lo tenemos muy claro que hay que hacerlo respetar.
y usted va a velar por eso. Estamos seguros que así va a ser. Por supuesto que sí, o sea, es más, creo que es un derecho y es un deber, y además también es un derecho y un deber nuestro el defender nuestra Constitución, que además es la primera Constitución en el Perú que ha tocado el tema de los derechos de personas con discapacidad. Ninguna de las anteriores constituciones siquiera lo mencionaba. Ok, bueno, ese tema de la Constitución es otro factor que polariza. La campaña va a girar en torno a una nueva o no Constitución, vamos a hablar de eso también, pero antes quiero contarle a los televidentes, usted estudió en la Universidad de Lima, usted estudió Derecho, es abogado, y ahora vive en Iquitos y tiene contacto con poblaciones de compatriotas muy postergadas. Entonces conoce los dos mundos, conoce el mundo con todas las facilidades, con todos los privilegios, digamos, y también conoce la pobreza extrema de la Amazonía. Y eso es lo que se está, digamos, tratando en esta campaña también, cómo, digamos, aminorar las desigualdades entre esos dos mundos que usted conoce. Entonces, se ha hablado mucho de nuestros compatriotas andinos, pero se ha hablado menos de nuestros compatriotas amazónicos, que, como hablamos en algún momento, señor Morante, están aún más postergados que nuestros compatriotas andinos. Efectivamente, como siempre, en la Amazonía para el Perú es un lugar postergado. Hay muchas quejas, no hay mucha pelea o mucho recuerdo sobre las pérdidas territoriales con Chile y todo ese tema. Pero, por ejemplo, nadie se pone a pensar que la mayor parte del territorio nacional que se ha perdido con países vecinos es en la Amazonía, ¿no? Con Colombia, con Brasil, con el propio Bolivia, ¿no? Y Ecuador también. Entonces, siempre para el Perú la Amazonía ha sido algo muy colateral, casi como un anexo. Territorios peruanos, territorios que fueron peruanos y que ahora son ecuatorianos, son las principales fuentes de explotación hidrocarburífera en el Ecuador, ¿no? Las zonas que tiene Colombia, que anteriormente fueron peruanas, son zonas de alta producción. Lo propio de Brasil, la zona, digamos, del Acre, ¿no? Todas esas zonas que anteriormente fueron peruanas, pues son de riquezas inconmensurables para los países que ahora las tienen. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, usted también ha trabajado en el gobierno regional de Loreto, y desde allí usted ha detectado corrupción en distintos estamentos de las autoridades regionales y locales. ¿Por qué le comento esto? Porque hay una percepción, con fundamento, por supuesto, con muchísimo fundamento, de que la riqueza no está bien distribuida y que el dinero no llegue en las cantidades que debería llegar a las zonas que más lo necesitan. Eso es incuestionable, pero también es verdad que cuando llega el dinero es tomado por autoridades corruptas. Cuéntenos usted, por favor, lo que ha visto en los últimos años en la región Loreto, que es la región más grande del país. Correcto, es la región que para los efectos es la tercera parte del territorio nacional. Efectivamente, lo que tú dices es cierto, y mucho del dinero que llega a las entidades públicas no realmente cumple su función de dar beneficios a la población por dos factores muy puntuales. Uno, el tema de la corrupción que tú has mencionado, y dos, las propias ineficiencias del Estado. En el tema de corrupción, yo aquí en Loreto he trabajado mucho este tema de corrupción, he investigado la corrupción de diversas autoridades, y no como funcionario, sino como ciudadano de aquí. Tanto es así de que incluso hay en este momento en trámite un juicio oral contra una ex autoridad regional, donde el fiscal está pidiendo 15 años, materia de una denuncia que yo presenté por fraude en créditos agrarios por más de 84 millones de soles, donde los campesinos no recibieron ese dinero y al final se los están cobrando. Por ejemplo, también por un tema de un programa, de un tiempo de alcancerillado y planta de tratamiento de aguas residuales, que originalmente terminaba costando en teoría 421 millones de soles, y al final terminó costando 800 millones de soles, y no funciona. Es más,
La planta de tratamiento de aguas residuales, que 400 millones de soles, es una planta en la cual, cuando yo fui director del organismo público de infraestructura para la productividad del gobierno regional de Loreto, la mandé a investigar esa planta. Hice una prueba de caracterización de agua, y el agua que entraba a la planta de tratamiento, que venía con todos los restos vitales y demás, era exactamente de la misma estructura de la planta. Es decir, se gastaron 400 millones de soles por nada. Claro, o sea, usted lo ha visto y lamentablemente también se ve impunidad. Pero, señor Morante, va a haber un debate, como usted inició sus declaraciones, va a haber un debate en torno al cambio de constitución. ¿Por qué proteger a rajatabla la Constitución de 1993 y no ponerse de acuerdo todas las fuerzas políticas en una asamblea constituyente con sus correspondientes representantes? René, creo que tú también has estudiado Derecho y sabes perfectamente que en el Perú hemos tenido 13 constituciones. Y el problema es solucionar la problemática nacional pasara por un cambio constitucional, ya estaríamos viviendo en Suiza, porque vaya que cambios constitucionales hemos tenido. Entonces, yo creo que la situación no pasa por ahí. El problema no es la Constitución, el problema es quién cumple o quién ejecuta esta Constitución. No olvidemos quiénes nos han gobernado durante los últimos 20 años, en épocas que hemos tenido realmente bonanza económica, porque ha habido mucha bonanza económica, y cómo se fue el dinero. O sea, se fue el dinero en una interoceánica, donde ya sabemos que se cobró una coima, y donde lamentablemente esa carretera, que se suponía que era el sueño para la zona sur del Perú, realmente en este momento no es transitada por nadie, y el día de hoy le teníamos que seguir pagando a Odebrecht por la supuesta renta garantizada de ese proyecto. Entonces, han habido cosas pues realmente lamentables que han impactado en la población y han impactado en la sociedad, y que esos dineros han sido mal utilizados, como por ejemplo una refinería de Talara, que está terminando costando 6.000 millones de soles y que definitivamente tiene un sobrecosto altísimo, cuando además ni siquiera se puede llegar a producir el petróleo para refinarlo en esta refinería, porque tenemos serios problemas por parte de múltiples ONGs ambientalistas y demás que impiden la explotación del petróleo en la Amazonía, justamente que es una fuente de ingresos para nuestra región, para poder determinar a través del canon poder dar mejores servicios. El día de hoy, René, el canon petrolero para la región Loreto es prácticamente cero. Pero se viene la discusión de todas maneras, señor Morante, y hay varios partidos, incluyendo Acción Popular. Vamos a conversar dentro de un momento con una congresista de Acción Popular también, pero el señor Lescano habla de la posibilidad de cambiar la Constitución. Digamos, el señor Pedro Castillo abandera esa posibilidad. Juntos por el Perú también. Entonces se viene una discusión, vamos a ver cómo se componen las fuerzas políticas que han llevado al Parlamento en torno a ese anhelo de un sector del Perú. Entonces se viene esa discusión. ¿Cómo van a hacer ustedes para que esa discusión no sea una confrontación permanente? Yo creo que definitivamente hay quienes creen pues que hablando de cambios de constitución se van a solucionar los problemas, y eso no es así. Yo creo que en realidad es cambio de gestión o de visión, sobre todo sobre la calidad de los funcionarios que están en el ejercicio de la profesión o en el ejercicio de cargo público. A mí me ha tocado, te digo, como funcionario regional o como funcionario de alguna entidad pública de aquí de la región, tener que dialogar con funcionarios del Estado, del gobierno central, y la indolencia que hemos encontrado a nivel de los funcionarios del gobierno central para dar reales soluciones a la problemática del interior del país es tal que evidentemente genera unos altos índices de frustración en nuestra población. Yo los entiendo perfectamente, pero no es un problema de modelo, es un problema de personas, porque el modelo en particular es el que mayor crecimiento nos ha dado al Perú a lo largo de toda su historia republicana. Claro, pero es un modelo del Estado donde el Estado es percibido muy débil como organismo regulador, digamos. O sea, no regula bien el Estado, ¿no? Efectivamente, en eso tienes toda la razón del mundo, pero ¿quiénes son los que han legislado sobre eso? Han sido los gobiernos de los últimos 20 años. Y esos gobiernos no han sido fujimoristas, que lamentablemente no lo hacen. Mira, René,
Es increíble que tenemos una FUNAFIL que se supone que debe respetar los derechos laborales, pero resulta que los trabajadores de FUNAFIL están contratados por CAS, Sí. por locación de servicios. Y estamos llenos de contradicciones. La FUNAFIL, que debería de controlar, por ejemplo, todo el tema de los trabajadores agrícolas, no hizo su trabajo, y por eso se generó todo este problema con los trabajadores agrícolas, tanto en Ica como en La Libertad. Hay todo un debate, pues, cierto, señor Morante. Pero Sí. es un problema, creo yo, más vinculado a la gestión de los funcionarios que no han cumplido con su trabajo, y creo que deberían de rendir cuentas por ello también, ¿no? Por supuesto, eso tiene que formar parte de todas maneras, de todas formas, de la discusión que se viene, porque se viene. Y los puntos que usted está señalando son absolutamente atendibles. Muchísimas gracias, señor Morante, y toda la suerte del mundo por el bien del país. Muchísimas gracias. Mira, René, yo tengo la mejor intención de ir al Congreso desde una perspectiva absolutamente dialogante, pero no podemos permitir que por mucho diálogo que tengamos también se impida o se corte la posibilidad de desarrollo nacional. Diálogo sí, pero no inmovilismo. Es que hay percepciones distintas sobre lo que es desarrollo nacional y ahí ya entramos a otra discusión, pero bueno, el Parlamento es para eso y gracias por... Es para discutir, es para hablar, ¿no? Claro. Exacto. Muchísimas gracias, señor Morante. Hasta una próxima oportunidad. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato con la virtual congresista de Alianza para el Progreso, la ex fiscal de la Nación, Gladys Echáiz.